llevan las peores situaciones en términos del desempleo y tienen dos puntos porcentuales arriba del desempleo que los hombres. Entonces, el desempleo en hombres se mantiene en un 6.6% y las mujeres siempre mantienen esta brecha del 8.6% o más, ¿verdad? Estos datos son del 2016, pero es importante si ustedes pudieran revisar también a nivel país, porque estos son datos para América Latina, porque estos son promedios para América Latina, pero estas cosas pueden variar de país a país dependiendo de las circunstancias y políticas que hayan en cada uno de sus países. Otro tema que es fundamental es el tema de los ingresos. Y vemos que los hombres tienen hay un 10.6% de hombres que no cuenta con ingresos propios y las mujeres tienen un 29.7% de mujeres que no tienen ingresos propios. Es decir, hay un tercio de la población de las mujeres que depende de otra persona o de terceras personas para poder tener la satisfacción de sus necesidades más básicas. Y estamos hablando de la población económicamente activa. Es decir, hay una amplia brecha en la generación de ingresos, en el que seguimos insistiendo, las mujeres tienen la peor parte, con el agravante de lo que hemos visto anteriormente, que son las mujeres quienes desarrollan la gestión del cuidado y la familia. Entonces, ahí se va profundizando la brecha y se van profundizando todas las desigualdades. Y perdón que ahora quiero retomar un aporte que nos había hecho Natalia Molina, y ella decía que no solo hay que considerar el tema de género, sino otros temas como, por ejemplo, la etnia, la clase y el contexto social, y me ha hecho acordar esta presentación, esta revisión de los ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer otra cosa que se llama análisis interseccionales. Pasa por entender que no es lo mismo ser mujer blanca de clase alta que siempre recibe y heterosexual que siempre recibe discriminación por su condición de género, que ser una mujer, por ejemplo, afrodescendiente o indígena, o una mujer que trabaja en el sector informal, ¿verdad? Entonces, estos análisis se cruzan para poder entender cómo la complejidad del tema género tiene que tener diferentes lentes, si es que pudiésemos hablar en esa lógica. Y el primer lente que pudiésemos tener en términos de discriminación pudiese ser el término de género, pero tendríamos que poner nosotros lentes para poder analizar la población que queremos, para poder entender, por ejemplo, ¿cómo se da esta distribución de los ingresos? ¿O por qué, en qué poblaciones, por ejemplo, cuáles son estas mujeres que no están teniendo ingresos? ¿Quiénes son estas mujeres? Y ahí podríamos entender que posiblemente son mujeres que pertenecen o a alguna etnia o finalmente pertenecen a las clases sociales más bajas, y ahí podemos ir teniendo una mejor comprensión de la población que nosotros con la que estamos trabajando, a partir de estos análisis interseccionales que de alguna manera Natalia también nos traía. Vamos a continuar para mirar otros datos en torno, por ejemplo, a las mujeres en el mundo del trabajo. Dice que actualmente las mujeres tienen una participación laboral del 53%, es decir, casi la mitad de las mujeres no trabajan, y estamos hablando de nuevo de la población económicamente activa. Y por supuesto que hemos entrecomillado no trabaja, porque evidentemente las mujeres siempre trabajan, y es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo que es completamente invisibilizado y no remunerado. Entonces, bueno, dentro de lo que la expectativa económica, ¿verdad?, no generan ingresos, sin embargo son el sustento principal para la generación de ingresos.
Entonces eso es importante también de reconocerlo. Pero de las que tienen ingresos y tienen una participación laboral, solamente el 53% se encuentra ocupada y remunerada. En términos de productividad, y a mí este dato me parece alarmante, solamente únicamente el 32% de las mujeres se encuentra ocupada en sectores de alta productividad. El 78% de las mujeres se encuentra ocupada en sectores de baja productividad, lo que implica precarias condiciones de trabajo, nulo aseguramiento social. Insisto, de nuevo, si nosotros cruzábamos este dato de la productividad y la participación laboral con el tema del cuidado y de la carga del desarrollo de las familias, entonces podremos entender la gravedad que esto implica y por qué muchísimos de los análisis con los que estamos trabajando en términos sociales y muchas organizaciones sociales y de derechos humanos nos dicen que la pobreza tiene rostro de mujer. Finalmente, porque una mujer no tiene las mismas oportunidades de integrarse al mercado laboral que tiene un hombre, cuando lo que tiene es la necesidad principal del mantenimiento de su familia. Bien, si alguien tiene alguna, si voy muy rápido o si tienen alguna inquietud, duda, comentario, por favor, me interrumpen. Esta otra también es muy interesante porque nos habla de la participación política de las mujeres. Dice que para los datos de los últimos gobiernos en América Latina se pudo comprobar que solamente el 21.4% de las mujeres incorporaba a los gabinetes ministeriales. El resto son hombres. El resto son hombres que determinan la vida política de nuestros países. Y lo mismo en el poder legislativo. Solamente un 28.8%, y esto es un promedio, ¿verdad? De las mujeres participa de órganos legislativos. Y es muy interesante porque en este promedio hay distancias muy grandes. Por ejemplo, Nicaragua y Costa Rica son uno de los países, por ejemplo, que tiene más legisladoras en este momento. Tiene Nicaragua un 40% y en Costa Rica anda también por alrededor del 45%. Pero hay en la región y especialmente en los países del Caribe una participación bajísima que llega a veces al 3% en algunos de los países, la participación en gabinetes ministeriales y en el poder legislativo. Toda esta información que yo les comparto es la hemos tomado del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Tiene un instrumento muy interesante de análisis de todos estos indicadores que quizás al final de la presentación les puedo dejar el vínculo, porque pues yo nada más he traído algunos ejemplos que son muy esclarecedores, pero ahí hay mucho para que ustedes puedan analizar. Y que si bien estos datos están a nivel de región, sería muy importante que ustedes se preguntaran a nivel país cómo está la situación en cada uno de estos indicadores. Vamos a continuar con una que es fundamental y tomo un silencio para poder contarles porque es impresionante. Esta habla sobre la autonomía física de las mujeres, principalmente, por ejemplo, el derecho a la vida. Dice que en el 2016, solo el año pasado, y según datos oficiales, existieron 1.831 femicidios, casi 2.000 mujeres murieron por su condición de género, y esto es muy en la región, en América Latina. Y esto es importante entenderlo porque no fueron por otro tipo de circunstancias, no fue por robo, no fue narcotráfico, no fue accidentes de tránsito, fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y yo creo que en cada uno de esos países
pues ustedes tendrán que ser testigos de la situación. En algunos países es alarmante el tema del femicidio, y lo que yo les estoy hablando es de datos oficiales. Tenemos todavía la gran dificultad de que los países puedan reconocer cómo se pueden contabilizar, cuándo existe un femicidio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Y para eso se necesita política pública que instrumentalice a través de las instituciones la posibilidad de poder contabilizar realmente cuántos femicidios se tienen en un año, porque a veces las cifras son todavía más altas y lamentablemente estas pueden ser cifras conservadoras, teniendo en cuenta que muchos países en América Latina todavía no tienen esas políticas requeridas para poder hacer una identificación adecuada. Dice que Flor, y dice que a nivel de país, esto es en El Salvador, es un tema preocupante. En este momento, hasta el 15 de abril, se registraron 135 femicidios en lo que va del año. Bueno, sí, Honduras y El Salvador están a la cabeza del tema de los femicidios en nuestra región, pero esto se da en todos los niveles, y lo que es importante empezar a identificar acá es la necesidad de establecer política pública orientada a la prevención de todos estos temas, porque finalmente nosotros estamos viendo el dato duro de los femicidios, ¿verdad? Pero hay un montón de implicancias directas en este caso para nuestra organización con todo esto, y es que qué pasa con los hijos y las hijas de las mujeres que han sido muertas por sus parejas, ¿verdad? Evidentemente se quedan sin mamá y pues el papá o en muchos casos se suicida, o evidentemente está cumpliendo una pena privativa de libertad, y de no ser así, pues no es una persona habilitada para el cuidado y la protección de los hijos y las hijas. Y eso nos implica directamente a nosotros como organización. Entonces, por ahí la necesidad de ir incorporando otro tipo de estrategias en abogacía para saber, bueno, cuánto nosotros podemos incidir en este y otros temas. Y el que sigue también es un dato que nos debe llamar la atención a nosotros directamente, y es la tasa de embarazo adolescente en América Latina ronda el 13%, y esto es un promedio porque hay países que tal vez tienen una tasa muy baja, pero hay otros, especialmente también en el Caribe y en Nicaragua, donde la tasa de embarazo adolescente es muy, muy alta, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con lo que hemos estado hablando de la naturalización, ¿verdad? De todo el tema de los roles de género, de las expectativas de vida, y un tema que es invisibilizado en estas circunstancias tiene que ver con la violencia sexual que viven muchos de estas adolescentes, incluso niñas. Y acá yo solo he retomado el embarazo adolescente porque es muy difícil registrar el embarazo en niñas. Pero hay una altísima cantidad, una tasa muy, muy alta de embarazo en niñas menores de 15 años, que implica en la mayoría de nuestros países violencia sexual. Bien, hasta acá, ¿hay algún comentario o duda? Seguimos adelante entonces. Ay, me estoy devolviendo. Acá. Dice Irene, realmente triste porque en algunas zonas las adolescentes son entregadas a cambio de bienes materiales. Por ejemplo, un adolescente entregado a un hombre adulto por una vaca. Bueno, sí, la verdad es que también todo esto tiene que ver con el tema de la violencia que sufren las mujeres y las niñas, y la apropiación de los cuerpos de las mujeres a través de la historia para diferentes cosas, ¿verdad?
sea en tiempos de guerra, el cuerpo de las mujeres se ha utilizado también como instrumento de control, sea en tiempos de desarrollo industrial para la explotación en maquilas, sea en nuestros tiempos para el desarrollo del cuidado y la protección de las familias, y la subsistencia en general. La verdad es que la apropiación del cuerpo y de la vida de las mujeres está sujeta al Estado y a la sociedad, y por eso las rupturas son tan complejas. Dice que son adolescentes de familias pobres y vistas como mercancía. Finalmente, si nosotros no hacemos esos análisis interseccionales que yo les mostraba antes y les comentaba antes, de la necesidad de poder hacer análisis cruzados, de qué implica, por ejemplo, ser niña o ser mujer y ser adolescente, y cuáles son las implicaciones que esto tiene en su vida y cómo esto se expresa en las posibilidades de poder generar proyectos de vida, imaginar otros espacios de desarrollo. Por ejemplo, si pensamos cuáles son las oportunidades que les estamos dando a los chicos y a las chicas, y cómo hacemos viable que estas oportunidades se brinden de manera igualitaria. Es todo un tema, es todo un desafío, pero justamente la organización ha adquirido, si bien tarde, y eso lo tenemos que reconocer, necesariamente ha incorporado todo lo que tiene que ver con estos análisis de género, y para ello tenemos diferentes instrumentos. Ahora tenemos la política de igualdad de género, como ustedes bien saben, ya tenemos varios años. En el 2014 se ha elaborado esta política, y en el 2017, tenemos este documento de igualdad de la política de género, y tenemos otro documento que es el documento de apoyo a la política. Es un documento que trabajamos acá en América Latina para poder entender cada una de esas implicancias que se ha mencionado en la política a la luz de lo que nuestra realidad latinoamericana nos indica. Entonces, estos dos instrumentos para nosotros son básicos. Si ustedes no han tenido la oportunidad de leerlos, es importante que los puedan revisar, que los tengan ahí como material de consulta y también como material de trabajo a la hora de generar sus propuestas de proyectos. Dice Natalia que si nos pueden volver a compartir. Totalmente, claro que sí. Al final de la sesión podemos armar un paquetito para que ustedes también tengan la oportunidad, si no es que los han revisado o tenerlos por ahí a mano. Tenemos aquí, no se ve acá, no lo puse, está el documento de apoyo a la política, que es un documento antes a la política, a la estrategia de transversalización, pero es este documento que les hablo, donde hacemos un análisis de las 5 implicancias que tiene la política internacional, de cómo lo vemos a la luz de nuestros contextos de América Latina. No vamos a entrar a poder analizar todo lo que dicen ese documento, pero yo he traído los desafíos, porque me ha parecido que los desafíos nos dan pistas de por dónde la organización puede ir haciendo contribuciones importantes en el tema de género, y sobre todo en la búsqueda de proyectos en IPD, ir pensando si estas son nuestras 5 implicancias o nuestras 5 prioridades, ¿verdad? Que ahorita las vamos a ver, que son violencia, educación, derechos sexuales y reproductivos y empoderamiento económico. Si bien el universo del tema de género no se agota ahí, porque hay muchísimo trabajo en otras esferas también, estas han sido definidas como las 4, pero hay una que es interna, que no la retomo acá, las 4 principales prioridades sobre las que la organización quiere intervenir.
Y en el análisis que hicimos con las compañeras en el equipo regional de género, definimos algunos de los desafíos que quizás les sirvan a ustedes para proponer algunos proyectos en este sentido. Bueno, dice que en esta primera implicancia, esto lo van a encontrar en el documento de apoyo, prevenimos todo tipo de violencia contra niños, niñas y mujeres. Dice que, bueno, en esta implicancia se identificó acciones preventivas y de asistencia inmediata, ¿verdad?, al tema de la violencia, la necesidad de generar diagnósticos participativos sobre la situación de violencia, construcción de una paternidad y una maternidad responsables, desarrollo de nuevas masculinidades y feminidades, trabajo profundo con las mujeres víctimas de violencia de género, trabajo con niños y niñas víctimas indirectas e incidencia política. Esos son algunos de los desafíos que se han encontrado en esta implicancia. La siguiente implicancia habla sobre igualdad de oportunidades en la educación formal y no formal. Acá algunos de los desafíos son promover un horizonte educativo basado en igualdad de oportunidades, empoderamiento y ejercicio de derechos sin condicionantes de género. Responsabilidad directa de las familias para exigir la educación, entornos educativos donde se disminuyen los estereotipos y la desigualdad, entornos seguros para las niñas y la prevención del hostigamiento sexual, continuidad educativa y reinserción escolar de madres jóvenes, prevención de la deserción educativa por otros condicionantes de género, identificación de las necesidades específicas de los y las adolescentes, información y educación sobre orientación sexual e identidad sexual y de género. Y esto es fundamental también. Nosotros hemos venido trabajando ya a nivel programático en el análisis de la amplitud que tiene que ver todo el tema de género, y no solo estamos pensando ahora en términos de relaciones de hombre y mujer, sino que también estamos incluyendo en este sentido todo lo que tiene que ver con los derechos en derechos sexuales y reproductivos de toda la población LGTBI, ¿verdad? Y poder entonces analizar cuáles son las circunstancias de discriminación también por condición de género y de identidad de género y orientación sexual que se presentan tanto a nivel de los programas como a nivel comunitario, y cuál es el trabajo que nosotros como organización podemos hacer en este sentido. Ya tenemos algunas experiencias de algunas asociaciones que han venido trabajando en este tema. Son, si bien experiencias incipientes respecto a todo lo que hay que hacer, las hemos valorado muchísimo, ¿verdad? Por el carácter de ruptura que han generado también, y por las implicancias simbólicas de poder incorporar esta lógica en nuestros procesos de trabajo. Entonces, entender que también proyectos orientados a promover la no discriminación para la población LGTBI también pueden ser proyectos de desarrollo muy importantes para nuestra organización. El otro es sensibilización sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, acá los desafíos dicen que de los principales, el ejercicio de la sexualidad libre, sana y en concordancia con el enfoque de derechos. La idea sería cómo volvemos nosotros estos desafíos proyectos, ¿verdad? Entonces acá es un material riquísimo que ustedes pueden analizar en sus equipos de trabajo. Formación, acompañamiento y seguimiento en temas de sexualidad, abordaje integral y multidisciplinario, reconocimiento de riesgos de todas las enfermedades de transmisión sexual, intervención y prevención frente al embarazo adolescente, inclusión de la conceptualización de nuevas masculinidades y feminidades, protección, cuidado y promoción del desarrollo de adolescentes y jóvenes embarazadas, y reflexión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto es, nosotros acá no estamos promoviendo la interrupción del embarazo, pero sí
sí ponemos sobre la mesa que hay una discusión fundamental que se tiene que dar. Ya en algunos de sus países este es un tema que es el aborto es legal, pero en otros, aunque no sea legal, es una situación que se da y que definitivamente pone en riesgo la vida de las adolescentes y de las mujeres que tenemos que poner sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? Bien, finalmente, el último de las últimas de las implicancias que quisiera compartirles es en torno al empoderamiento económico. Habla sobre uno de los principales desafíos es el reconocimiento del aporte de las mujeres en el mercado laboral y en el trabajo no remunerado. Creo que hablamos ampliamente sobre esto. Desarrollo de acciones y de promoción al emprendedurismo, microemprendimientos y otras actividades económicas. Consolidar vínculos y estrategias de trabajo en red para abogar por mejores condiciones de trabajo para las mujeres y el involucramiento de hombres y mujeres para juntos desafiar la brecha de género. Estos son algunos de los desafíos que se han identificado, que como les digo, ustedes los pueden analizar en los documentos que les vamos a compartir. Y de nuevo, la insistencia o tal vez la recomendación sería que ustedes puedan mirar estos documentos a la luz de cómo esto puede convertirse en proyectos o cómo se pueden incorporar esa perspectiva a los proyectos que ya ustedes vienen desarrollando. Vamos adelante a compartir algunos de los ejemplos de cómo estos desafíos se han hecho prácticos. Entonces, Rosa, te cedo la palabra. Sí, Maricruz, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Bueno, aquí solamente hemos rescatado 2 ejemplos de los cuales hemos desarrollado con el equipo de IPD y conjuntamente con proyectos financiados por donantes institucionales. Ahí vemos, por ejemplo, un proyecto que desarrolló Perú, que es sobre la paternidad activa como una forma de prevenir la violencia. Fue ejecutado en un distrito en San Juan de Lurigancho y fue financiado por la Fundación Bernard Van Leer a través de SOS Holanda. Este proyecto ganó el premio, bueno, estuvo entre los finalistas del premio Day for Care Award, ese premio que tenemos interno en la federación, donde premian las mejores iniciativas o las iniciativas innovadoras que trabajen por el derecho a vivir en familia. Este proyecto desarrolló una metodología muy interesante sobre la paternidad activa de una manera vivencial, trabajado con hombres, para hombres, y se validó una metodología que desarrolló la organización Men Engage. También les vamos a poner a su disposición, es la publicación que salió a partir de este proyecto y también las herramientas que se utilizaron para la metodología vivencial, para que pueden ser como un ejemplo que se pueden aplicar en otros proyectos, ¿no? Trabajo con hombres. Luego, otro ejemplo que ponemos también aquí a disposición de ustedes es el que trabajamos con Promundo, la organización Promundo, y con el mismo Men Engage, que son organizaciones que están comprometidas con el empoderamiento de las mujeres y de las niñas para prevenir la violencia intrafamiliar y de género. Desarrollamos, ¿se acuerdan? En Guatemala, Nicaragua y El Salvador, desarrollamos un perfil de proyecto que se presentó a WAC Foundation a través de SOS Holanda también. Y aquí la recomendación más importante es que nos aliamos con una organización que es experta en el tema de masculinidades, metodologías alrededor de las mismas. Entonces, bueno, estoy segura que hay muchos más ejemplos. Sé que hay experiencias específicas en Nicaragua y en Argentina, pero bueno, en este momento les estamos presentando estas 2 y estamos poniendo a su disposición también todos los materiales utilizados y todas las fuentes de información utilizadas para construir estas propuestas. No sé si tienen alguna consulta sobre esto.
Dayan tiene acá, está conmigo en la oficina Dayan. Ajá, Dayan. Tiene una inquietud. Sí. Hola, buenos días. Sí, Hola, yo creo que es muy interesante los ejemplos que comparte Rosa. Sí. A mí igual me parece que el mayor desafío es que independientemente si el proyecto que se quiera trabajar esté relacionado o no directamente con un tema de género, como por ejemplo estos dos que presenta Rosa, que evidentemente tienen que ver para promover un tema relacionado con género, el mayor desafío precisamente es transversalizar la perspectiva de género en cualquier tipo de proyecto que se vaya a trabajar desde IPD. Para mí eso es, digamos, que lo más desafiante que tenemos como organización, y en este caso específico de proyectos que se quieran trabajar, pero evidentemente, como decía Maricruz antes, es el desafío que tenemos a nivel organizacional, y como decían los compañeros, es ponernos los lentes, es lograr cada vez que hagamos cualquier tipo de propuesta, cada vez que nos planteemos, cada vez que reflexionemos, cada vez que busquemos soluciones, partir el análisis desde la perspectiva de género. Así que precisamente es como cada vez que se plantee un proyecto en donde lo ideal, como sabemos, es que las diferentes áreas se sienten a diseñarlo, siempre se tenga la perspectiva de género incluida, independientemente cuál sea el objetivo del proyecto. Sí, Dayan. Efectivamente, es la recomendación principal de que todos los proyectos que se desarrollen de IPD, por el desarrollo de alianzas institucionales, todos deberían incorporar la perspectiva de género, todos sin excepción, todos los proyectos que se construyan, ¿no? Sí, así es. También nos dice Jovania que Promundo tiene abiertos los tiempos para someter propuestas, que género es un tema transversal en todos los proyectos, trabajamos con hombres y mujeres. Gracias. Bien, yo quisiera también aportar ahí que también para por la población con la que nosotros trabajamos y los temas que nuestra organización orienta, que están orientados a promover la prevención de la prevención de la separación familiar y de la pérdida del cuidado. Muchos de los temas en sí mismos están orientados a temas de género, pero como dice Dayan, también hay otros temas que podrían ser, por ejemplo, orientados a juventudes. Entonces, si bien no necesariamente están orientadas a una población de mujeres, es identificar cómo ese proyecto que tiene que ver con no sé, desarrollo de capacidades en tecnologías para la incorporación al mercado, por ejemplo, para adolescentes y jóvenes, ¿cómo hacemos para incorporar la perspectiva de género? ¿Cómo revisamos las implicancias para que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades y de participación, por ejemplo, en este proyecto? Solo un ejemplo, pero ese es el desafío. Y también la idea es que a través de estas instancias y de estos instrumentos que vamos a ir viendo también la próxima semana, tengamos oportunidad de generar esos análisis, ¿verdad? Que no son, como les decía, no son análisis simples. En la medida en que vamos a ir incorporando esto a nuestra labor, vamos a ir afinando esa mirada porque les decía al inicio, muchas de estas cosas están ya naturalizadas, ¿verdad? Entonces, hay estadísticas incluso que nos hablan, por ejemplo, de la participación de hombres y mujeres en relación a diferentes proyectos. Entonces, ¿cómo podemos hacer parte de esos análisis que ya existen? También instrumentos de trabajo que faciliten o promuevan la eficacia y eficiencia de los proyectos y el impacto sobre todo que queremos en términos de transformación social. Bien, esto queríamos compartirles en relación a algunos de los proyectos que se han desarrollado y que también se desprenden de algunos de los desafíos o que pueden vincularse a los desafíos que les he mostrado de la política.
pero también queríamos compartir con ustedes que si bien nosotros hemos incorporado todo el tema de género, nosotros respondemos a un marco internacional y global que determina también nuestra tarea, nuestro deber y responsabilidad de incidir en este tema. Y ustedes van a poder encontrar también una sección del documento que hace un recuento sobre parte de este marco global que nos determina. Entonces ahí van a poder encontrar información muy breve, pero que también para que ustedes tengan la oportunidad de buscar esta información y ver cómo se encuentra el estatus de este marco global en sus países. Y ahí tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW. Es uno de los principales instrumentos que tenemos. Es un instrumento viejo, es de 1979, pero es el primer marco integral que reconoce que existe una situación de violencia y vulneración para las mujeres. Entonces, entiende o especifica todo este tema de la desigualdad y que la desigualdad es el principal resultado de la discriminación directa contra las mujeres y las niñas. Es una pena que siga siendo vigente. Sí. Y es interesante lo que me dice aquí Dayan de fondo, me dice que a pesar de que ser viejo el documento sigue siendo vigente, y la verdad es que todo este marco global que vamos a ver es relativamente viejo, si se quiere, y los avances, no vamos a decir que no han sido pocos, han sido importantes, pero no han sido lo suficientes, ¿verdad? Y han sido realmente muy lentos porque todavía, bueno, por ejemplo, en este tema de la CEDAW, ¿verdad? Que lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha sido firmado por casi todos los países del sistema de Naciones Unidas, deberíamos estar en otro momento y no en el momento del 2016, donde identificamos casi 2.000 muertes por femicidio. Bueno, la siguiente que les quiero compartir, que también van a encontrar en el documento, es la plataforma de acción Beijing, que es de 1995, y esta es una agenda de empoderamiento que es casi, se dijo cuando se firmó que el cumplimiento de esta agenda era el prerequisito fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz en el mundo, y definitivamente que en tanto no se haga realidad la plataforma de Beijing, que como van ustedes a analizar cuando tengan oportunidad cuáles son los estándares específicos que menciona, también tiene que ver mucho con la posibilidad de no hacer democracia en nuestros países. Mientras nosotros sigamos viviendo en estas condiciones de desigualdad, ninguno de los países puede realmente decirse que vive en un estado realmente democrático, porque tenemos ciudadanas de segunda categoría todavía. Tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres. Esto es de 1993, es el primer instrumento internacional que aborda de manera exclusiva la violencia contra la mujer, pero además lo importante de este documento es que genera es el punto de partida de mucha generación de política pública en este sentido. Entonces, bueno, por ejemplo, en Costa Rica ha sido fundamental para poder generar el Instituto Nacional de las Mujeres y todos los avances que eso implica. La generación obliga, por ejemplo, a otras instituciones a ir de alguna manera haciendo la transversalización de la perspectiva de género en términos de violencia. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con la prevención, todo lo que tiene que ver con las penas a la luz del tema de género, se ha establecido a través de esta declaración, y seguramente que para sus países también. Lo otro es la convención de Belén do Pará,
que esa convención fue firmada en 1994 y que establece por primera vez el derecho de las mujeres, otra vez, como derecho a vivir sin violencia. De nuevo el tema de la violencia, porque la violencia se expresa de muchísimos modos, ¿verdad? Desde la violencia simbólica, la violencia económica, hasta la violencia directa, ¿verdad? Y material, pero este documento es fundamental porque implica el reconocimiento del derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia. Y finalmente, que quizás ya tal vez sea, si no es que los otros no los conocían, pero este tal vez es el más conocido porque es el que actualmente la organización maneja como uno de sus compromisos en relación a los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo 5 y la igualdad de género, que lo que viene es a condensar todos los instrumentos en este solo, ¿verdad? En el cumplimiento de la posibilidad de que todos estos instrumentos se concreten hacia el 2030, ¿verdad? Entonces tiene que ver, bueno, cuando tengan la oportunidad de leerlo, tiene que ver con empoderamiento económico, tiene que ver también con el tema de violencia, tiene que ver con otros temas específicos, por ejemplo, con el matrimonio infantil. Bueno, es bastante amplio que recupera en la mayoría de los casos las diferentes formas de violencia y discriminación que vivimos las mujeres y la necesidad de que hacia el 2030 todas estas expresiones y manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas sean erradicadas. Bien. Y finalmente, y esta nada más les voy a comentar, que también van a encontrar en el documento un resumen de las principales políticas de los donantes institucionales. En este caso se recupera la política de asistencia internacional feminista de Canadá, para que ustedes también le echen un ojito en el documento, la política de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la UNICEF y la Comisión Europea. Estas políticas de nuestros principales donantes es importante que ustedes tengan la posibilidad de conocerlas, de ver cuál es el marco de acción y las prioridades que cada uno de estos donantes ha identificado para mirar qué oportunidades de trabajo, de alianza y pues evidentemente recuperación también de fondos tenemos y presentación de proyectos pueden haber en este tipo de políticas de los donantes. Bueno, compañeros y compañeras, queríamos brindarles este primer webinar, una mirada tal vez muy general sobre el tema de género con la presentación de algunos conceptos clave de lo que ustedes van a encontrar en el documento. Quisiera saber si hasta acá tienen alguna duda, tienen comentarios. Pueden hacerlo por el chat o pueden abrir el micrófono. Muchas gracias, Anita dice que todo está claro. Excelente, muchísimas gracias, Irene. Súper, Flor, muchísimas gracias. Bueno, van a ver que seguramente cuando vean el documento, muchísimas de las cosas que hemos conversado ahí se las van a encontrar. Insistirles y tal vez promover el autoestudio, la reflexión. Muchísimas gracias a Priscila también por participar ustedes. Dice Giovanni que es importante los documentos de las políticas organizacionales y de los donantes. Y dice José Quesada que son excelentes insumos para la incorporación del tema de equidad de género en la elaboración integral de proyectos IPD. Muy bien, sí, para la lectura están todos esos documentos y otros. Seguramente cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar proyectos, alguna de esta literatura incluso se va a tener que quedar corta, que van a tener que profundizar, que revisar esos instrumentos que vayan a encontrar ahí y mejorarlos, porque pues todos los documentos están para eso, para mejorar, ¿verdad? Son el puntapié
para profundizar todas estas reflexiones, pero en esta tarea estamos. Yo le agradezco muchísimo al equipo de IPD que me haya invitado a participar de este webinar y también participar de la elaboración, que hemos participado también varias compañeras. Ha sido un trabajo colectivo, también para que ustedes lo tengan a disposición. Y contarles, dice que Rosa, que si tenemos una base en donde estén recopiladas todos los proyectos con enfoque de género que no sea el GMS. Están en el GMS, deberían estar en el GMS, sí, no hay otra base. Muy bien. Bien, entonces yo les cuento solamente que tenemos otra sesión el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, dijo. Vamos a tener, sí, dijo el Chavo del 8, tenemos ya específicamente cómo podemos, las herramientas específicas, porque pues esto era nada más el tema conceptual, pero ya específicamente en el ciclo de proyectos, cómo se puede ir incorporando todo el tema de género. Entonces, esa mirada ya más clarita, más específica e instrumental, esperamos poder revisarla la otra semana. Entonces, compañeros y compañeras, espero que haya sido de provecho la sesión para ustedes y nada más que sea también una iniciativa para seguir profundizando nuestros conocimientos y la verdad es que para nosotros el desarrollo de programas es casi un privilegio tener la oportunidad de trabajar estos temas que estamos completamente convencidos que hacen parte de un trabajo ético-político necesario para la transformación. Entonces, lo agradecemos y esperamos poder seguir contribuyendo en estos espacios. Sí, muchas gracias. Que cada país deberá de tener una mano de datos estadísticos segregados, absolutamente, sí. Flor, así es. Y gracias a todos por los aportes y conocimientos compartidos. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, Gerrit y compañeros del equipo de PIDI, compañeros del equipo regional de género que nos han acompañado. Que tengan un muy buen día y seguramente en el transcurso del día de hoy o en la mañana de mañana vamos a poder compartir con ustedes ya el material que hemos analizado. Y finalmente leo lo que dice Melina, dice: muchas gracias compañeras, siempre es un gusto encontrarnos para seguir pensando y reflexionando sobre nuestros procesos de trabajo que necesariamente deben ser transversalizados por el género y derechos humanos tal cual. Excelente conclusión, así que nos vamos, que tengan muy buen día, muchísimas gracias. Gracias Maricruz, gracias.